su cabeza? A ver, yo le voy a dar... No se preocupen que traje para todo. Yo quiero que me digan si estaría cómodo apoyar la cabeza por acá. A ver, ahora les doy, no se preocupen. Ah, ¿tenés? ¿Ya tenés una, mi amor? A ver acá. Toma. A ver. ¿Y cómo es esta piedra? Seguro es muy cómoda para apoyar la cabeza, ¿no? No, es dura. Es muy dura. ¿Y saben qué? Cuando Jacob se durmió esa noche, soñó algo muy extraño. Vio una escalera que unía el cielo con la tierra y ángeles de Dios que subían y bajaban. ¿Y saben qué? Dios mismo descendió a hablar con Jacob y le dijo a Jacob que no se preocupe, que él lo iba a proteger y lo iba a acompañar a donde iba. ¿Saben qué hizo Jacob al despertar al día siguiente? ¿Qué les parece? ¿Estaba triste porque Dios le dijo esto? Estaba muy feliz a pesar de haber dormido sobre una piedra. ¿Y qué hizo con esa piedra? Hizo un altar. Así que vamos a armar acá. ¿Me ayudan? Ponemos acá todas las piedritas. Nos vamos alejando, así le damos lugar a los demás. Armó un altar y sobre el altar derramó, ¿qué tengo acá? Aceite. Y adoró a Dios en ese lugar porque Dios prometió acompañarlos. Y saben que Jacob oró a Dios y le pidió perdón por las cosas malas que había hecho. Le pidió perdón y le pidió que por favor lo acompañe en el viaje. Y prometió devolverle a Dios siempre el diezmo. Una parte de lo que Dios le daba, él le iba a devolver a Dios. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben lo que es el diezmo? El diezmo es lo siguiente, del dinero que nosotros ganamos y recibimos. Si recibimos, miren, yo les voy a mostrar, o a ver, ¿me ayudás, Valen? A ver, mostramos las manitos arriba. ¿Cuántos dedos tiene? 10. Si recibimos 10 moneditas iguales, una monedita, a ver, una sola, una monedita es para Dios. Si recibimos 10 moneditas iguales, una monedita la apartamos para Dios, porque es el diezmo. ¿Qué? Tranquilo, ya vamos. Entonces, Jacob prometió hacer esto y Dios lo acompañó, lo bendijo. Y lo bendijo y lo acompañó porque él era bueno, había hecho cosas buenas. ¿Les parece que era bueno? Había mentido. Él se equivocó, se había equivocado, hizo cosas malas y así también nosotros nos equivocamos, pero Dios nos ama y venimos a la iglesia cada sábado para agradecer a Dios porque nos ama y una forma de adorar y agradecer a Dios es dándole esa partecita que le corresponde a Dios. Ahora yo les voy a pedir que levanten todos sus manitos, así como hizo Valentina, y repitan conmigo. Dios me da todo y yo le devuelvo a Dios porque lo amo. Una partecita de todo, ¿sí? Y yo voy a leer, aquí traje la Biblia, voy a leer un versículo que está en Salmo 122, 1. Ahí estamos. Y dice así: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y hoy dónde estamos? En la casa de Jehová y estamos felices de estar aquí. Y una forma de adorar y agradecer a Dios es devolviéndole esa parte que le corresponde. Así que yo les voy a invitar a todos ustedes a que inclinemos el rostro, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos siga acompañando. Cerramos los ojitos y hablamos con Dios. Querido Dios, gracias por este sábado, gracias porque podemos venir a la iglesia, podemos adorarte, queremos pedirte que perdones las cosas malas que hacemos y nos ayudes a obedecer tu palabra.
Acompáñanos, Señor, en este sábado y enséñanos, Señor, a poder serte fieles a través de los diezmos. Te agradecemos todas las bendiciones y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados y en su seno a los... Muy bien, hola. Muy bien, muchas gracias Claudio por esta atención de acomodar el micrófono. Y también gracias a la maestra de los niños, estuvo muy interesante y es muy, no sé cómo decirle, muy simpático escuchar a los niños cuando a veces saben más que el maestro, parece, ¿no es cierto? Me hace acordar algunas clases que teníamos por ahí en mi carrera de estudiante y había alumnos que ponían en aprieto a los maestros a veces, a los profesores, porque investigaban, sabían o lo que fuera y hacían preguntas difíciles o opinaban. Bueno, hermanos, deseamos que esta mañana el Señor nos bendiga a los que estamos aquí, a aquellos que nos siguen también por internet. Y bueno, y pedimos la bendición por nuestros jóvenes que están de campamento, que son un grupo grande, conquistadores especialmente. Muy bien, esta mañana, hermanos, elegí un tema que hace tiempo lo vengo, como es, trabajando, a tal punto que hoy de mañana tuve que imprimir de vuelta porque se me agregaron algunas ideas y nada, y me parece que es muy interesante, muy importante especialmente para nuestra vida. El título que elegí, como fue anunciado, es Si eres hijo de Dios. Por supuesto, yo no inventé esa frase, está en la Biblia. Y vamos a acercarnos a ese versículo en un ratito. Y tiene que ver con la experiencia de Jesús en la tentación que recibió de parte de Satanás en un momento de su vida. Pero antes de ir al pasaje propiamente, quiero comentarles lo siguiente. La vida e historia de Jesús se puede dividir en tres grandes etapas. La primera, antes de su encarnación. Antes de venir a este mundo. Primera etapa, con un origen en tiempo indefinido para nuestros cálculos. En Primera de Pedro capítulo 1 describe esta etapa de la vida de Cristo, diciendo, en el versículo 20 voy a leer específicamente, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días por amor a nosotros. Hay un libro titulado Historia de la Redención, que yo les invito, les sugiero que lo lean. Si no lo tienen en papel, en libro, pueden entrar por internet y ahí lo pueden leer. El capítulo 5 de ese libro es sencillamente magistral, porque describe en esa parte, en ese capítulo, lo que pasó en el cielo antes de que Cristo decidiera venir.
antes que Él estuviera elegido para venir. Y cómo se fue manejando aquella circunstancia en el concilio celestial y con los ángeles. Es muy emocionante, no voy a poder relatarlo aquí y les dejo ese desafío. Muy bien, entonces, antes de la encarnación, Cristo tomó la decisión. Y vamos a ver que estas tres grandes etapas de la vida de Cristo, de alguna manera se cumplen también en la vida de cada uno de nosotros. Antes de conocer a Cristo, nosotros tenemos algunas diferencias, obviamente, con la experiencia de Jesús. Pero antes de conocer a Cristo, tomamos una decisión. Llega el momento en que conocemos las cosas de Cristo, las cosas de Dios, pensamos, evaluamos y tomamos una decisión. A Cristo le pasó lo mismo. Antes de encarnarse, antes de venir a este mundo, evaluó la situación y tomó la decisión. Su decisión era venir y darnos la salvación, hacer por nosotros lo mejor que podemos hacer. Lo mismo pasaría en la vida de cada uno cuando toma la decisión. Muy bien. Ahora le vemos a Jesús aquí en este mundo. Ya nació en este mundo. Esa es la segunda etapa. Y hay un punto clave en la historia de Cristo en su momento de encarnación y es su confirmación en ocasión de su ¿qué? De su bautismo, ¿no es cierto? De su bautismo. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo varios años viviendo y llega el momento de su bautismo y en ese momento el Padre Celestial lo confirma? Lo confirma. Y detrás de esto hay también algo importante para nosotros. El bautismo que nosotros logramos hacer, realizar o recibir, es un momento clave en la vida, porque es la confirmación de que somos aceptados ante Dios y que nuestra vida agarra una nueva dimensión. Muy bien. Y en Cristo hay una tercera dimensión, una tercera etapa. Primero, antes de la encarnación, durante la encarnación, aquí en este mundo y especialmente la confirmación de su bautismo. Y después Cristo vivió, por supuesto, la glorificación cuando resucitó y fue llevado al reino de los cielos. Cosa que nos ocurrirá a nosotros más adelante. Pero quiero detenerme entonces en la etapa de Cristo después de su confirmación. Cristo decidió venir, se bautizó y comienza un periodo de experiencia realmente importante en su vida donde Satanás intentó modificar aquella decisión que se dio en su confirmación en el bautismo. Y aquí encontramos ciertos paralelos con nuestra vida como cristianos, como adventistas. Satanás comienza a actuar. Y yo voy a detenerme bastante en San Mateo capítulo 4, donde vamos a analizar un poco el método, la estrategia y lo que estaba detrás en forma implícita dentro de esta acción de Satanás en la vida de Cristo, en la tentación. En primer lugar, dice el capítulo 4, el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Esta palabra y situación y lugar es muy significativa. A través de la historia, muchos personajes, y algunos vamos a recordar rápidamente, ustedes me van a ayudar, a ver si hacemos un poco interactivo por ahí, pasaron por el desierto geográfico y también por el desierto emocional de sus vidas. Momento en el cual estaban altamente vulnerables, debilitados. ¿Qué personajes pasaron por el desierto? Hoy vimos en la escuela sabática uno de ellos. Elías. Elías en el desierto, en su momento más difícil de paso, cada vez que alguien, como Elías, lo vimos en la lección, está en el momento del débil de su vida, está en el momento de flaqueza emocional y espiritual, pareciera, vemos el caso de Elías, que le vienen, parece que se disparan la historia de su vida con todos los negativos del pasado y se le suman, produciendo un efecto más negativo aún. ¿No le pasó eso a Elías?
Dice, yo no soy mejor que mi padre, y comenzó a evocar historias del pasado. Y Satanás aprovecha. Estos son solamente, digamos, detalles para tener en cuenta en nuestra vida. Yo voy a tener bastante cerca mi papel porque lo terminé de mañana. Hace meses que lo vengo preparando a estas ideas, pero hoy a madrugada se vinieron algunas ideas nuevas. Lo llevó al desierto. ¿Y quiénes más pasaron por el desierto? Moisés, muy bien, en la zarza. ¿Quién más? Rápido, sí. José también, en el desierto de camino hacia Egipto y después en la cárcel se puede llamar también de la misma manera. ¿Alguien más? Juan el Bautista, muy bien. ¿Quién? Jacob, muy bien. Jonás, ¿sí o no? Sí, y se quiso morir por ahí. En fin, San Pablo, 3 años en Arabia, dice él. Elena G. White describe esta experiencia de San Pablo en esos 3 años, después que Cristo lo confirmó como discípulo suyo, como un momento de una lucha terrible. Él necesitó tener un fortalecimiento fuerte en esa época, porque el diablo evidentemente lo tocó de todas maneras. Muy bien, ahora mis hermanos, todos nosotros, ustedes y yo, en algún momento de la vida, tal vez pasado o en forma continua, también pasamos por el desierto. Todos tenemos esa etapa en la vida. El desierto es la etapa que viene después generalmente de la confirmación, después del bautismo o después de consolidar nuestra experiencia con Cristo. Ahora fijémonos en el caso de Cristo, la astucia de Satanás. Nosotros hemos leído seguramente muchas veces este relato de la tentación de Jesús, pero algunos detalles realmente increíbles. En primer lugar, Jesús dice, vamos a leer capítulo 4, fue llevado por el desierto, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Otra vez, un momento de ¿qué? De debilidad. No siempre será el hambre, pero puede ser otra situación, un momento de debilidad, de vulnerabilidad. Jesús 40 días sin comer, tuvo hambre. En el desierto, en el aislado espacio de la vida, también. Y ahí Satanás se acerca. Es interesante ver las preguntas que le hace Satanás. La primera de ellas, un momento vulnerable. ¿Cuánto podemos hablar de momentos vulnerables en nuestra vida? Tenía ganas de contarle, pero se va ahí el tiempo y no quiero salirme del sermón. Algunas experiencias personales. Terrible es el diablo como aparece cuando te estás más debilitado. Más debilitado. Allí aparece. Bien. Y aquí aparece Satanás y dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Y me detengo con esa frase. Si eres hijo de Dios. ¿Qué había detrás de esa frase? ¿Qué había detrás? Un desafío a la dignidad personal. Entre los hombres suele ocurrir alguna frase como esta. Cuando hay un desafío, si sos hombre, ¿lo escucharon alguna vez? Y te desafía. Y caramba, sí, claro que soy. Y entonces capaz de hacer cualquier barbaridad para demostrar qué cosa, esa dignidad que te está tocando. Está esto escondido detrás. Si eres cristiano, sí, soy cristiano. Arrancamos allí. Pero ahí comienza el trabajo sutil del diablo. Vamos a ver enseguida. ¿Qué le ofrece Satanás? Piedras. Hoy vimos justamente aquí ejemplo de piedras. ¿Por qué Satanás ofrece piedras? Porque él no puede dar pan. Vi algunas veces artesanías de panificaciones, o sea, de pan o de facturas
o de frutas con los dientes marcados. ¿Nos vieron alguna vez? En una casa donde estuvimos, están ahí guardadas de recuerdo, porque la pobre criaturita se vio engañada por el producto y lo mordió. Satanás hace eso. Parece que da pan, pero él no da pan, él da piedras. Hay que recordar siempre eso, hermanos. Satanás no tiene poder para hacer pan de las piedras. No tiene poder. Cristo tenía poder para hacer pan de esas piedras, pero no tenía la voluntad de hacerlo. Nosotros tenemos la voluntad quizás, pero no el poder. La voluntad de hacer algo, pan de las piedras. Leí hace tiempo una historia de un señor que se había perdido en un lugar semidesértico y pasó varios días sin alimentarse. Tenía agua nada más. No conseguía de comer y entonces hizo una sopa de piedras. Puso piedras en un tarrito y lo hizo hervir. Obviamente creo que no pensaba que se iban a ablandar, pero tal vez quería extraer minerales o algo y tomar ese líquido. No sé. Pero me ilustra un poco esto. Podemos tener la voluntad, pero no el poder. Cristo tenía el poder, pero no tenía ¿qué cosa? La voluntad. ¿Por qué? Porque esa propuesta venía de Satanás. Y Satanás es especialista en trucos. ¿Satanás hace milagros o no hace milagros? Fíjense lo que van a responder. Falsificación de milagros. Él es un truculento de primera. Me acuerdo cuando era niño me encantaba, aprendí a ver algunos programas de gente que hacía milagros, pero con trucos, ¿no es cierto? Y me encantaba y hablé con mi papá y le dije, mira, quiero aprender. Quiero aprender. Y me enseñó algunas cosas, muy graciosas. Le pueden, no sé si engañar a algunos, pero a mi papá nunca le pude engañar porque se daba cuenta. Pero Satanás es especialista en hacer trucos. Y fíjense la historia. ¿Hizo milagros? Cuénteme uno, milagros. Trucos sí. Y así engaña a la gente. Muy bien. Entonces, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él no tenía la capacidad ni el poder de hacer pan de esas piedras. No lo podía hacer. ¿Y cómo podría aplicarse eso a nosotros hoy? Satanás te hace buenas propuestas también. En la Biblia encontramos muchos momentos donde Satanás hizo propuestas interesantes, comenzando desde el Edén, con Adán y Eva. No morirás, sino que tu mente será abierta. Medias verdades. Y media verdad es mentira y media, dijo alguien. Y creo que es así. Ahora, ¿cómo puede aplicarse a nosotros hoy? ¿Eres hijo de Dios? Y se nos pregunta, ¿qué diríamos? No me digas nada. ¿Es Dios tu Padre? ¿Sí? Entonces, no te preocupes por los detalles de tu vida, porque Él te va a cuidar. Él te perdonará. Alguien escribió y se ve por muchos lados una frase que dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Esa frase puede ser totalmente negativa o totalmente positiva. Es, ¿cómo se dice? No tiene una definición única. Si tú amas a Dios, vas a hacer todo lo que quieras. ¿De qué cosa? ¿De lo que está en tu corazón o de lo que está en el corazón del Señor? Ese es el análisis que hay que sacar. Muy bien. Entonces, puede ser que alguien te desafíe. Así que tú eres adventista, ¿sí? Y tú no haces esto, ni aquello, ni lo otro, no comes, ni vas, ni eso. No es necesario, porque Dios te ama. Yo tengo problemas con algunos adventistas. Problemas yo no tengo, sino que escucho y digamos, no coincido. Dicen, Dios es tan bueno, que no me va a condenar.
Dios me va a perdonar, Dios me va a cuidar. No importa lo que hago, no importa mi vida, yo creo en Él. Está dentro de este principio de filosofía. Recordemos, hermanos, que este espacio de la vida, este espacio de tiempo, Cristo tuvo un espacio antes, durante y después de la encarnación. Este espacio durante, el que estamos nosotros también, es el espacio del tiempo donde se encuentra y conviven el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, conviven mezclándose. Y nosotros debemos que tener cuidado en esto. En la teología crítica, los teólogos críticos dicen que Dios es una idea que surge de una buena idea. Por eso no es más que apenas una buena idea. El concepto de Dios en la teología crítica dice, Dios realmente no existe. Es una buena idea, es una filosofía de vida. Y hace bien, porque las personas religiosas se portan mejor y evitan lo que es incorrecto. Entonces está bien, pero de que Dios existe, no. ¿Eres hijo de Dios? La primera pregunta. La otra declaración que está aquí en la palabra de Satanás, dice, di a las piedras, di a estas piedras, habla. Y es el poder de la palabra, hermanos. Satanás sabía que cada vez que Jesús hablaba, cada vez que decía algo, producía efecto. Grandes efectos. El poder de la palabra. Ahora, ¿por qué Jesús no demostró el poder de su palabra? Una pregunta. ¿Por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? ¿Lo necesitaba o no? Sí, 40 días sin comer, obviamente lo necesitaba. Podía hacerlo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Quién me responde? Pueden hablar. Porque no era la palabra de Dios. Tal vez la voluntad está bien orientada, pero no era una indicación que provenía de Él por más buena que sea. El sábado pasado tuvimos una experiencia muy linda. Fui a hacer un bautismo en Juan Manuel de Rosas. Esta tarde vamos a hacer un lindo bautismo también en Prosol. Pero una de las personas que se bautizó tiene una historia muy interesante. Hace como 1 año y medio, más o menos atrás, ella vino a esta iglesia. Un día llega acá. Vino con una amiga, una señora joven. Bueno, le recibimos, le preguntamos quién era, si era adventista de otra iglesia. Dijo, no, nosotros la primera vez en la vida que entramos en un templo adventista y queríamos conocer. Bueno, invitamos, participó, era un culto de mitad de semana, fueron los últimos que tuvimos antes de la pandemia. Terminado el culto, le pregunté dónde vivían, y allá para el lado de Juan Manuel de Rosas, digo, le llevamos. Era de noche, así que fuimos para allá. Y, en fin, se le habló bien al corazón y se le invitó a ir a aquella iglesia porque estaba pegado. El tiempo pasó, hubo una intercomunicación entre ellos. Y la semana pasada nos avisan que se bautiza ella y 6 personas más de su familia. Y en su testimonio del bautismo dijo, el 80% de mi decisión fueron 2 o 3 palabras que ustedes dijeron en el templo el día que yo llegué. 2 o 3 palabras. El poder de la palabra. ¿Positivo o negativo? A veces me duele el corazón, me dolía cuando era joven y me sigue doliendo si llego a escuchar a algunos padres, padres de mis amigos, estudiantes del colegio, de la escuela, etcétera, cómo se burlaban de las cosas de la iglesia. De nuestras usos, modas y costumbres, de que no íbamos aquí, no comíamos esto, cosas así, y se mataban de risa. A mí me dolía, porque yo fui formado bastante rígido, vamos a decirlo, en cuanto a eso. Heredé mucho de mi abuelo, don Macario, un hombre estrictamente adventista. Bueno, y me dolía,
Y hoy veo a todos ellos, todos, totalmente fuera de la fe de la iglesia. El poder de una palabra de un padre en forma equivocada. Lo tomaban como risa, como broma, como burla, pero el efecto estaba allí. Muy bien. Jesús tiene poder para convertir el pan, en pan esas piedras, pero no tiene la voluntad, igual nosotros. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Nosotros tenemos la voluntad, pero no el poder. Jesús recurre a la palabra y dice, escrito está. Jesús establece con eso el criterio y la prioridad en la vida. ¿Cuál es? Escrito está. No discutas cosas de tu pensamiento, de tu idea, de tu parecer, de usos, modas y costumbres, no. Escrito está. Jesús establece el criterio. Escrito está. Dice, avanzo un poquito más, el versículo 4 respondió, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Satanás parece que dijo, ¿te gusta hablar de la Biblia? Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de religión. Y vamos al templo, al lugar donde está el santo, como dicen en otros versículos. Es interesante. Satanás también utiliza la Biblia para distorsionar los principios de Dios. Él tiene la habilidad tremenda de distorsionar. Y ustedes aquí son adventistas de mucha experiencia. Yo siempre le dije a varios, estos días hablé con Claudio, yo tuve la, no sé si suerte o qué, de conocer muchas iglesias, pero muchas iglesias, realmente a través del trabajo. Esta iglesia es muy interesante y muy buena, tiene muchas cualidades que en la mayoría no las tienen. No critico a nadie, solamente describo, ¿no es cierto? Y una de ellas es el fundamentalismo que hay en esta iglesia. Es decir, una iglesia doctrinalmente bastante sólida, muy sólida. Muy bien. Y nosotros sabemos cómo algunos que no forman parte de esta iglesia y algunos que forman también aquí, pero muy poco, usan la Biblia para ir en contra de la Biblia. ¿Descubrieron eso o no? ¿Vieron alguna vez? Para degradar la vigencia de la ley de Dios, del sábado, por ejemplo, de la alimentación, de todo aquello que hace de la segunda venida de Cristo, del milenio, de cualquier cosa. Y usan la Biblia. Y usan la Biblia. Entonces, recordemos, Satanás usa la Biblia y él tiene mejor dominio que muchos de nosotros. ¿Dónde está el secreto? El secreto está justamente en conocer la palabra de Dios. Y ahora Jesús le dice, el diablo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué había detrás de esta frase? No tentar al Señor nuestro Dios. El ser humano no puede generar criterios trascendentes, solamente podemos transmitirlos. Cuando el ser humano genera criterios trascendentes en la vida espiritual, dice cualquier cosa. Nosotros transmitimos lo que la palabra de Dios dice. Satanás quiere usar la Biblia para hacerte creer que lo que él te ofrece es pan, y no es pan, son piedras. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Aunque tenga la forma y la apariencia, aunque tenga el texto bíblico incluido. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor te conoce de memoria, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús establece ese criterio. Satanás es el especialista en distorsionar la palabra de Dios, hacerla decir lo que no dice para ofrecerla como pan, y no es pan. Estamos en medio de mucha gente religiosa. Misiones es una cultura muy religiosa. Y es interesante ver cómo se utiliza la Biblia para sostener una variedad de creencias increíbles. Yo no vi en otros lugares tanta afinidad a la Biblia en otras zonas de Argentina.
a la Biblia. Mucha gente religiosa que usa la Biblia, pero para distorsionarla. Inocentemente o no, yo no lo voy a juzgar. Entonces, lo que está del fondo aquí de esto ¿es la palabra de Dios creíble, es confiable? Lo que Satanás le dice, entonces, échate abajo, porque serás protegido. Échate abajo. ¿Qué hay detrás de esto? Un análisis profundo, analíticamente. La idea es sacarte a Dios del centro de tu vida. ¿Y cómo? Y poner tu criterio en el centro de tu vida. Esa es la idea que está acá, dentro de esto. ¿Y cómo? Y claro, la Biblia dice que Dios te va a cuidar. ¿Dice o no dice? Sí que dice. Entonces vamos a hacer una prueba, dice Satanás. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si es cierto. Ahí comienza el problema. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Dudas. Es una interpretación llamada antropocéntrica, el hombre en el centro. No teocéntrica. Si yo tengo la capacidad, la habilidad, la posibilidad de cuestionar o poner en duda, de revisar si la palabra de Dios es correcta. Vamos a hacer una prueba. ¿Son las promesas de Dios creíbles? La teología revisionista. Ahora, la pregunta es, ¿podemos pedir pruebas a Dios? ¿Saben? Sí y no. Si vas a pedir pruebas a Dios para que Él te pruebe de alguna manera de que la ley de Dios está vigente o el sábado o lo que sea de los demás, no te lo va a dar porque ya está revelado. Eso es lo que Cristo le quiso decir. ¿Por qué vamos a ponerle prueba a Dios si Él ya prometió que eso va a ocurrir en el momento oportuno? Yo no tengo que tirarme de una montaña, de un eucalipto de 20 metros al suelo para saber si Dios me va a cuidar. Yo no tengo por qué hacerlo. Eso es poner en duda la palabra de Dios. Tengo que creerla. Ahora, yo puedo pedirle pruebas a Dios para otras cosas. Sí que puedo pedirle. Escuchamos alguna vez el discurso de una chica que pedía a Dios pruebas si podía casarse o no con un caballero. Resulta que él tenía una vida absolutamente licenciosa en todas sus formas y quería que Dios le muestre, y Dios no le va a mostrar porque no hace falta, porque ya está claro los principios de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, significa no le pongas a prueba a Dios por aquello que Él ya lo mostró, que ya lo declaró. Por eso que la respuesta de Cristo fue firme, inconmovible, incuestionable. No tentarás, no trates de verificar aquello que ya está verificado, si es verdad o no. El asunto es siempre conocer la palabra de Dios de tal manera que no tenga que generarme duda de ¿será que dice la verdad? La palabra de Dios, el eje, el centro de todas estas cosas. Y en el último parte de este diálogo del diablo con Satanás, versículo 5, dice, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Eso ya leímos. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás, Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué había detrás? A mí me encantó analizar esto. Y después de mucho tiempo llegué a una conclusión que se puede decir en 2 o 3 minutos. El asunto era evitar, que Jesús evitara su pacto hecho en el bautismo, su confirmación. Era cambiar de señorío. Muy bien, mira el futuro, le dice Cristo, mira el futuro, de tu vida, ¿qué va a pasar contigo? Y Jesús sabía una vida tormentosa porque la cruz era su destino, oprobio, degradación, rechazo. Y Satanás le dice, ¿sabes? No seas fanático, no seas tan fanático. Hay otra alternativa. No hay una sola forma de ser fiel a Dios. Hay muchas maneras de ser fiel a Dios.
Busca una alternativa. Yo te voy a explicar. Todo eso que vas a sufrir, no hace falta pasar por la cruz. Yo te lo voy a enseñar, te voy a dar un camino más fácil. Me tienes que adorar y te lo doy. Y ya está, llegas al mismo objetivo, al mismo resultado. Por supuesto, Cristo no cayó en esa trampa, porque eso significaba renunciar al señorío de su Padre Celestial. ¿Cómo se puede aplicar eso a nuestra vida, hermanos? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Tiene valor para mí o solo fue para Cristo? Sí, tiene mucho valor. Para llegar al reino de los cielos, para muchos hay muchas alternativas. Total, Dios es tan bueno y perdona todo, pero no es así. El único camino es aferrarnos a la lealtad a nuestro Padre Celestial. Alguien decía, un bocado no es pecado y una vez al año no hace daño. ¿Se escucharon eso? Como diciendo más, tenemos muchas formas de vivir la vida, disfrutarla, de vez en cuando, qué sé yo. Satanás dice, no, mi lealtad con el Padre Celestial es completa y absoluta. Voy a afrontar lo que sea. Y ahora Cristo le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás en plenitud, faltaría agregar acá, no a medias, no en parte, no en aquello que solo te conviene, sino en plenitud. Y la Biblia dice que Satanás hizo algo. ¿Qué hizo? Se fue. Y los ángeles le servían. Santiago dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo, ¿qué va a hacer? Huirá de vosotros. 3 cosas aprendemos y termino. En primer lugar, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuidado con el pan que ofrece el diablo. Parece pan, pero no es pan. Son piedras que te van a indigestar completamente en tu vida espiritual. En segundo lugar, no pongas a prueba a Dios en aquellas cosas que Él ya te demostró que existe y que es. No dudes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inamovible, es palabra de Dios. No lo pongas en duda. Y en tercer lugar, no cambies nunca tu señorío. El Señor es tu Señor. Y mientras el coro se prepara para pasar y cerrar el culto, quiero terminar con estas palabras. Ahora, después de esta lucha victoriosa que tuvo Cristo, Jesús se reincorpora con toda la fortaleza a su misión. Estableció la prioridad, la palabra de Dios es lo primero, es lo único, es todo. La convicción de Cristo quedó más sólida que nunca. Su determinación inamovible e inalterable. Su rumbo cierto. Su fidelidad a prueba de todo. Su futuro exitoso. Su misión cumplida. Porque Él sí era Hijo de Dios. Porque Él sí era Hijo de Dios. Y quiero trasladar estas frases a la vida de cada uno. Y después de eso voy a pedir que el coro cante y terminaremos con una oración. Después de tu lucha victoriosa con Satanás, siguiendo esta pauta, recuerda que tus convicciones serán cada vez más sólidas. No tendrás vaivenes en tu vida. Tu determinación inamovible e inalterable. Tu rumbo cierto. Tu fidelidad a prueba de todo. Tu futuro exitoso y tu misión cumplida, si eres hijo de Dios.
Cristo oraba triste y solo, llevando así la culpa del mundo pecador con gran dolor. Oh, mi Cristo oraba en el desierto, pidiendo así la ayuda del Padre Celestial. Nos ponemos de pie. Señor y Dios y Padre, así como escuchamos esta linda música, confiamos que en el momento oportuno tú actuarás a nuestro favor. Pero si bien sabemos que también nuestra parte está en estar cerca de ti de la mejor manera. Señor, aprendemos de Jesús a poner tu palabra en primer lugar, a ponerte a ti como nuestro Señor en primer lugar y a hablar y decir las cosas que debemos decir para impactar no solamente nuestras vidas, sino de la de todos los demás. Señor, úsanos para ti con poder, con humildad, y que podamos, también como Cristo resucitó de los muertos y se fue a los cielos, llegado el momento todos tengamos la misma experiencia. Te entregamos nuestras vidas a ti, Señor, como una ofrenda plena y total, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita
pastor Jesús.